compañeras y compañeros, gentes del cambio, gentes que creéis que este país merece algo mejor que lo que ha tenido hasta ahora. Gracias por estar aquí esta tarde con todas y todos nosotros. Gracias por acompañarnos, por arroparnos, por no flaquear en ningún momento. Gracias por darle sentido a esta herramienta política que surgió hace ya 5 años y que es Podemos. Y gracias por aportar a esta gran confluencia que busca mejorar la vida de la gente, que es Unidas Podemos. Gracias también a todas las personas que se hayan desplazado para asistir a este evento, para estar aquí con nosotras y nosotros. Voy a proceder ahora a presentar a los compañeros que van a hablar. Algunos necesitan más presentación, otros menos, pero aquí todo el mundo es importante. Y os voy a contar un poquito de cada uno de ellos y de ellas y les daré el turno de palabra para que hablen cada uno de un tema, de uno de estos temas que nos importa a todos y a todas las ciudadanas y que les damos muchas vueltas cuando estamos pensando en el futuro de este país. Bueno, empiezo por presentar a mi izquierda a Pablo Echenique, diputado y secretario de Gobierno, Acción Institucional y Programa de Podemos. A continuación tenemos a Jorge, que es profesor de Economía y candidato, como todas y todos sabemos, número 1 al Congreso por Ciudad Real. Después tenemos a la compañera Vanessa Sánchez, que ha sido alcaldesa de Villanueva de la Torre en Guadalajara y es la segunda candidata al Congreso por su provincia. Tenemos también al compañero, ¿lo presenta Jorge realmente? Sí. ¿O que se presente? Antonio Moreno es el alcalde de Cabezarrubias del Puerto y es el candidato número 1 al Senado por Ciudad Real, un estupendo compañero de Izquierda Unida. Muchas gracias por venir y también nos acompaña Luis Benítez de Lugo, que es el segundo candidato por el Senado al Senado por Unidas Podemos aquí en Ciudad Real y que es concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas. Gracias. Buenos vinos, ¿no? Hay buenos vinos y buena gente. Sí. Bueno, también tenemos a nuestra compañera Maricruz, que ahora mismo está entre el público, pero se incorporará en la segunda parte de este acto para para guiar, digamos, las preguntas del público. Maricruz es la coordinadora del grupo de trabajo sobre pobreza y exclusión del Círculo de Podemos Ciudad Real. Y finalmente, aunque más tarde llegará otra compañera, María Marchante, ingeniera informática y profesora, y es la candidata número 2 al Congreso por la provincia de Ciudad Real. Finalmente yo, María Pérez, soy la candidata al Congreso por la provincia de Albacete y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este acto porque creo que debemos hacer piña entre las provincias para darle un empujón a Unidas Podemos en nuestra región. Bueno, después de estas presentaciones vamos a empezar ya con los diferentes temas y aunque estoy segura de que todas y todos tenéis un montón de temas en la cabeza de los que queréis hablar, para esa hora luego un turno diferente. Ahora vamos a centrarnos en los temas, digamos, más cruciales de esta campaña. Estamos oyendo últimamente hablar mucho de una crisis económica que se avecina, de posibles nuevos recortes, entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge, que nos va a hablar del marco económico, digamos, que estamos viviendo en estos momentos, de la situación económica y nuestras medidas a aplicar para esta crisis que parece indicar que se avecina. Jorge, cuando quieras. Gracias, María, y de nuevo gracias a todos y todas por venir. La verdad es que es un placer encontrarme con tantas caras conocidas que tenía muchas ganas de encontrarme y volver a ver, y a los compañeros que habéis hecho posible el acto, la organización, Maricruz, que está siempre al pie del cañón y que está pues un poco detrás de este y de otros actos que estamos teniendo en la campaña. Hemos empezado, en realidad, la pre-campaña, pero bueno, hemos empezado cogiendo impulso y haciendo un buen sprint. La semana pasada, el sábado, estuvimos visitando pues algunos pueblos de la España vaciada, conociendo la realidad. Estuvimos en Anchuras, estuvimos en Navas de Escena, donde nos encontramos con su alcalde, que nos recibió de una manera extraordinaria. Estuvimos en Fontanarejo, conociendo el problema de la mina. Ayer estuvimos con Juancho López Duralde en Puerto Llano, hablando de cambio de la emergencia climática. Y hoy vamos a hablar de economía. Bueno, como sabéis, yo soy economista y entonces pues me siento cómodo. Y aunque luego diré algo sobre esto de los economistas y las crisis, pero bueno, un poco la idea también, que antes, cuando he tenido la oportunidad de dirigirme más brevemente a la prensa, decía, bueno, tenemos la obligación de hablar de economía en esta campaña. Nosotros hemos presentado
el domingo el programa de Unidas Podemos con el que vamos a las elecciones y hemos dicho que las razones siguen intactas y por lo tanto el programa es el que presentamos en abril, pero el marco ha cambiado en dos cuestiones. Una, política, estamos repitiendo elecciones porque el Partido Socialista no ha querido poner en marcha un gobierno progresista para resolver los problemas. De esto luego Pablo hablará más en detalle, pero el segundo cambio que hay en estas elecciones respecto a las anteriores tiene que ver seguramente con el marco económico, y es que en estos meses se han ido haciendo cada vez más evidentes los signos de que la economía se está parando, la economía está empezando a desacelerarse. Seguramente cuando se acerque la campaña oficial y vayamos a los debates entre economistas, lo que va a ocurrir es que los economistas del Partido Socialista, y el Gobierno lo ha hecho hoy en un plan presupuestario que ha presentado muy triunfalista, pues le quitarán importancia. No, esto va muy bien, no hay problemas. Y los economistas del Partido Popular pues van a exagerar la cuestión, esto se hunde porque ahí estaba Podemos influyendo, etcétera, este tipo de retórica. Yo creo que nosotros debemos poner las cosas en su justo término, y es que efectivamente vienen curvas y hay una desaceleración de la economía. Estábamos creciendo al 3%, vamos a crecer al 2%, el año siguiente al 1,5%, es decir que esto... ¿Y esto por qué es importante? Nos parece que es importante fundamentalmente por dos cuestiones, porque todavía España tiene un 14% de su población desempleada, y esto quiere decir que es el doble de la media europea, y por lo tanto, aunque nosotros estemos creciendo un poquito más que la media, a nosotros nos afecta más, porque necesitamos que todas estas personas que se quedaron fuera del mercado de trabajo se reincorporen, y para esto la economía tiene que tener dinamismo. Fijaos, 14% en la media de España, pero en Ciudad Real estamos hablando de casi el 18%, es decir que todavía aquí en nuestra provincia esto es más importante, mantener esta situación. Y segundo, ¿por qué? Hombre, porque incluso en estos años atrás en los que hemos crecido, este crecimiento, siempre lo hemos dicho, no está llegando a mucha gente. Todavía hay mucha gente que no ha recuperado la situación que tenía antes de la crisis. En estos años se ha producido lo que estamos llamando una desigualación por abajo. España se ha hecho más desigual, pero sobre todo se ha hecho más desigual porque la gente que está en la parte de abajo de la distribución de la renta ha empeorado mucho su situación. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando viene otra crisis. Aquí le hemos puesto este título a este debate de ¿por qué te interesa que si viene una crisis lo gestionen ministros y ministras de Unidas Podemos? Y esto es por qué es importante esto. En segundo lugar, nosotros estamos diciendo, creo que es importante por este contexto, que la pregunta de estas elecciones precisamente es esta. Va a venir otra crisis, probablemente, yo no quiero dramatizar, no va a ser tan importante como la del 2009, afortunadamente, pero a la gente le va a afectar. Hemos estado creciendo, creando empleo, pero empleo muy precario. Hay mucha gente con empleo muy precario. Hay jóvenes que con el empleo que tiene no pueden emanciparse, no pueden pagar una vivienda, no pueden hacer su proyecto de vida. Y esto es el contexto en el que nos encontramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta crisis? ¿Esta vez va a ser distinto o vamos a cometer los mismos errores que se cometieron con el Partido Popular y el Partido Socialista en la crisis anterior, que es responder a la crisis con recortes para los de abajo, devaluando los salarios, haciendo el empleo más precario, reduciendo los servicios sociales, privatizando sanidad, reduciendo pensiones y llamando a hacerse un seguro privado, evidentemente solo los que pueden? Nosotros pensamos que hay otra manera de afrontar la crisis, y esto es de lo que queremos hablar. Otra manera que es fundamentalmente mirar a los ojos a los demás, y que la crisis la gestionen ministros y ministras que se ponen en el pellejo de las personas, que quieren hacer un cambio en el país con la gente dentro, un proyecto de país con la gente dentro. Y tenemos en el programa una serie de propuestas que efectivamente lo que buscan es esto, propuestas pensadas para las personas, para la vida de las personas, para poner en el centro la vida de las personas. En primer lugar, ¿esto qué significa? Significa que lo primero que debemos hacer es, desde el principio, renunciar a volver a reaccionar ante una crisis con recortes. Y esto es lo que ya se está pidiendo. Esta mañana yo venía iba a mis clases y en el coche iba escuchando a un periodista que decía, bueno, si la economía empieza a ir mal, pues claro, esto de revalorizar las pensiones no va a ser posible.
esto de subir los sueldos no va a ser posible, hay que apretarse el cinturón. Y esto es precisamente lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es dejar a la gente a su suerte, sino al contrario. Hay que renunciar a recortes de servicios públicos y recortes en los salarios. Segunda idea, segunda idea importante de la que nosotros venimos hablando. Desde hace tiempo venimos insistiendo en que lo que hay que hacer es aprobar un programa de inversiones o inversión pública que tire de la economía, pero no solo eso. España tiene enfrente una serie de desafíos que tenemos que afrontar. Por ejemplo, el cambio climático. Estos días hemos estado en Ciudad Real hace unas semanas manifestándonos contra el cambio climático y exigiendo medidas contra el cambio climático. Nosotros tenemos desde el principio, desde los primeros programas electorales que hemos hecho, como una prioridad esto que estamos llamando el Horizonte Verde, que es un conjunto de medidas que fundamentalmente se basan en impulsar la transición energética desde la inversión pública. Acordar un programa de inversión pública, el tipo de problema que tenemos no podemos dejarlo a que se solucione con medidas parciales a través del mercado, sino hace falta un sector público que esté empujando en el sentido de, por ejemplo, impulsar las energías renovables, y aquí en la provincia tenemos las condiciones adecuadas para que sea uno de los territorios donde más se puede invertir en esto. Estamos hablando de la rehabilitación de las viviendas para mejorar la eficiencia. Tenemos un programa para rehabilitar 500.000 viviendas al año. Este tipo de programas permitiría a cada hogar ahorrar unos 400 euros de gasto en energía. Por supuesto, esto tiene que empezar por los hogares más vulnerables, por los barrios donde viven las personas que no pueden permitirse este tipo de rehabilitación. Estamos hablando de vehículos eléctricos, y aquí en Ciudad Real tenemos en Puertollano el Centro Nacional del Hidrógeno, por ejemplo, donde podemos aportar innovación a este tipo de sectores. El sector del automóvil es uno de los que más se está viendo afectado por la crisis, y no podemos dejar que esto se resuelva solo, sino tenemos que impulsar la transformación del sector. Y en general estamos hablando de un cambio en el modelo productivo. Esta sería el primer eje, la inversión en Horizonte Verde. También la inversión en lo que llamamos infraestructuras sociales con perspectiva de género. Garantizar, por ejemplo, el sistema de dependencia a las escuelas infantiles, de forma que no solo se cree empleo, sino que la desigualdad entre mujeres y hombres se pueda combatir activamente. O inversiones para combatir o para mejorar la situación de España frente a todo lo que es la digitalización, un programa de inversiones y de mejora de la tecnología. Este sería como el primer eje, es renunciar a los recortes y a la devaluación salarial. El segundo es empujar la economía con este plan de inversiones. Y hay un tercer eje que tenemos que poner sobre la mesa claramente, y es que la política económica ante la crisis que plantearía un gobierno donde estuviera Unidas Podemos se concentraría también, se aseguraría en establecer un cinturón protector para la gente, para la población. Es decir, no podemos resolver la crisis destrozando el estado del bienestar como se hizo en la crisis anterior, sino al contrario. La solución pasa por reforzar los servicios públicos. ¿Y de qué estamos hablando en esto? Podemos luego en el debate detenernos en muchas medidas. Creo que no se trata ahora de repetir o de contaros todo el programa, pero sí quería destacar 4 ideas, 4 cuestiones que me parecen fundamentales. La primera tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Hemos crecido estos años, se ha creado empleo, pero se ha creado un empleo muy inestable. 1/3 de los contratos que se firman en España duran menos de una semana. Esto quiere decir que hay personas que están continuamente rotando en el empleo sin ninguna seguridad de volver a ser contratados. No solo esto pasa con los contratos temporales, lo que llamábamos contratos indefinidos se han contagiado de esta precariedad. Es decir, los contratos indefinidos no llegan a durar, el 50% no llegan a durar un año. Lo que llamábamos un contrato fijo no llega a durar un año desde la reforma laboral. Entonces, la primera idea que planteamos es que tenemos que abordar el problema de la estabilidad del empleo de forma muy directa, y es muy sencillo. Es volver a constituir el contrato indefinido como el contrato por defecto, el contrato normal. Hoy en día, el contrato por defecto es el temporal. El 90% de los 20 millones de contratos que se firman en España son temporales en un año. Y tiene que ser exactamente lo contrario. Entonces, este es un compromiso muy importante. Y cuando Pedro Sánchez dice que se acerca una crisis
y que, bueno, la flexibilidad que introdujo la reforma laboral del Partido Popular hay que preservarla. Atentos, alertas. Esto lo que quiere decir es mantener la degradación del mercado de trabajo. Por eso, como antes nos preguntaba una periodista, que el Partido Socialista está pidiendo el voto útil de las personas que han votado antes, Unidas Podemos, nos tenemos que acordar de esto. El voto útil para mantener la reforma laboral, el voto útil para mantener la inestabilidad en el empleo. Segunda idea, no estamos pensando solo en los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos y las autónomas también merecen nuestra atención y tenemos que adoptar medidas para protegerlas. Y aquí creo que hay dos ideas principales que destacaría. El problema de los falsos autónomos y falsas autónomas, las personas que están trabajando, por ejemplo, para las plataformas que están haciendo un negocio, trasladando a los chicos y chicas fundamentalmente que van en bicicleta todo el riesgo, pagando la seguridad social y lucrándose con esto, en condiciones absolutamente inaceptables. Esto hay que acabar con ello. Y la segunda idea es el problema de las cotizaciones de los autónomos y las autónomas, que tienen que cotizar un mínimo, ganen o no ganen. Esto lo pactamos, Pablo, ¿te acuerdas? En el acuerdo presupuestario que firmamos, y costó mucho, pero al final estaba en la letra con el Partido Socialista que iban los autónomos y autónomas que ganaran menos del salario mínimo, no tendrían que pagar el mínimo, sino solo por lo que ganaran. Está firmado, pero no está llevado a la práctica porque el Partido Socialista no ha querido llevarlo a la práctica. Acordémonos cuando nos pidan el voto útil. ¿Útil para qué? La tercera cuestión, que nosotros queremos ponerle mucho énfasis en este cinturón protector de la ciudadanía, tiene que ver por fin con un programa de renta garantizada que merezca este nombre, ¿vale? El primer paso, que sería algo parecido a lo que ya acordamos en la ley de garantías que se aprobó por el gobierno de Castilla-La Mancha, cuando teníamos ahí a una consejera, Inmaculada Arranz, hizo una ley estupenda, y nosotros queremos extender esta idea al conjunto del país. Básicamente lo que consiste es que no puede ser que haya hogares sin ingresos suficientes. Hay que garantizar a todos los hogares como mínimo que tienen ingresos iguales al umbral de la pobreza, que todos los sacamos de pobre, ¿vale? Del umbral de la pobreza, y evidentemente aumentando conforme vaya habiendo más personas en el hogar. Nosotros tenemos diseñado este plan de renta garantizada, y aquí vuelvo a recordar, este plan de renta garantizada está estudiado, evaluado aquí en Castilla-La Mancha, está aprobado, y las Cortes no lo han aprobado. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista pacta pero luego no aprueba en las Cortes. Otra tercera razón para preguntarle a los representantes del Partido Socialista cuando pidan ¿el voto útil para qué? Y a la cuarta cuestión, decía que hoy no podemos dejar de mencionar, es las pensiones. Pensiones dignas, las pensiones se defienden gobierne quien gobierne, decían los pensionistas y las pensionistas que pasaron por aquí por Ciudad Real en la marcha hacia Madrid, que hoy están manifestándose, y ahí hay dos acuerdos básicos. Hay más, nosotros en el Congreso de los Diputados hemos presentado dos leyes, una más amplia, pero hay dos o tres cuestiones básicas. La primera es atender de una vez la reivindicación de que las pensiones se tienen que revalorizar con el IPC real por ley. Por ley quiere decir que esto es asegurado, que esto es automático. Y vuelvo a decir lo mismo otra vez, esto es muy fácil, basta que en cuanto se abra el Congreso se vuelva a discutir la ley que ya presentó Unidas Podemos en el Congreso, que el Partido Socialista dijo que iba a aprobar y que tampoco ha apoyado. Tercera razón para preguntarle otra vez, o cuarta, ya no sé cuántas, cuarta, preguntarle al Partido Socialista cuando habla de voto útil ¿para quién? Y tenemos que aprobar un plan para garantizar que las pensiones mínimas son dignas, las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas alcanzan un nivel por lo menos similar al del salario mínimo. Y también, voy a decir una última cuestión, eliminar el factor de sostenibilidad. Bueno, es otra medida que lo que hace es trasladar a las personas mayores el coste de su longevidad. Cuanto más vas a vivir, menos vas a cobrar de pensión. Esto es absolutamente inaceptable. Y acabo con esto. El factor de sostenibilidad, ¿quién introdujo este factor en la legislación sobre las pensiones? Lo adivináis, ¿verdad? El Partido Socialista cuando gobernaba. Por tanto, esta es la diferencia entre la forma de gestionar la crisis por parte del Partido Popular y el Partido Socialista.
tenemos la posibilidad de que haya, después de las elecciones, una coalición que la formen las tres derechas, un gobierno condicionado por Vox. La puede haber de alguna de las derechas con el Partido Socialista, pero puede haber una coalición progresista que haga estas cosas de las que hemos hablado. Y esto depende de que el voto útil sea el voto imprescindible, es decir, el voto a Unidas Podemos. Gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de otro tema que creo que nos preocupa a mucha gente, que es el tema de la vivienda. El acceso a la vivienda, que no lo debemos olvidar nunca, es un derecho, es cada vez más difícil. Los alquileres están por las nubes, los salarios impiden acceder dignamente a las viviendas, por no hablar de todas esas personas que durante la crisis fueron desahuciadas, privándolas de un derecho fundamental. Tener un techo no debe ser un lujo. Y nuestra compañera Vanessa nos va a hablar de vivienda ahora. Hola a todos y a todas. Yo no sé, yo estaba escuchando al compañero y sinceramente me gustaría empezar compartiendo cómo me siento yo. Yo me siento estafada, me siento cansada, me siento agotada. No sé si compartís ese sentimiento, pero estoy un poquito hasta las narices de que el Partido Popular y el Partido Socialista nos vacile y nos tomen el pelo. Estoy un poquito hinchada de que cada vez que hay problemas graves y hay situaciones dramáticas que afectan a la gran parte de la sociedad, ellos miren para otro lado y nos den una palmadita en el hombro, y ahora de cara a elecciones hagan todas esas propuestas que deberían haber hecho realidad cuando estaban gobernando y que no lo hicieron. Partiendo de esa base, la compañera hablaba del tema de los desahucios y hablábamos de la crisis, hablamos como de una crisis pasada. Y yo cuando lo escucho, la crisis pasada y la que viene, digo, nos hemos vuelto coleccionistas y vamos a coleccionar crisis. Porque yo no sé vosotros en vuestras casas, pero yo en la mía no he superado esta primera crisis. Esta primera crisis la sigo viviendo y la sigo padeciendo. Por lo tanto, viene otra, muy bien, y vamos a tener gobernando los mismos que han estado gobernando y que nos han dado la espalda y que se han reído en nuestra cara y que han permitido que nos robasen en nuestra cara nuestras viviendas y nuestros hogares. ¿Lo vamos a permitir en serio? ¿Vamos a votar un Partido Socialista y vamos a esperar que reaccionen y que hagan algo? Si les ha importado un carajo. 750.000 familias se han quedado en la calle. Se han quedado en la calle desde el 2008. 750.000 familias que han llegado las entidades bancarias, que son las que les financian las campañas al Partido Popular, a los socialistas y al resto de los partidos, y mediante cláusulas abusivas e ilegales se han quedado con nuestros hogares. Y han dejado a la gente sin una solución y sin una respuesta habitacional. Pero es que eso no ha parado. Los datos en el 2008 es que en España fueron desahuciadas 60.000 familias en el 2018, y hablamos de una nueva crisis. Pero es que en Castilla-La Mancha se echó a la calle a 537 familias. Da igual si son monomarentales, da igual si tenemos gente con discapacidad, da igual si hay personas de la tercera edad, da igual si hay niños o hay niñas. La realidad de este país es que tenemos 3,4 millones de casas vacías. Tenemos gente sin casa y casas sin gentes. Y eso, compañeros, compañeras, es una vergüenza. Y eso lo ha permitido y lo ha alimentado el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, creo que tenemos una oportunidad única de revertir esa situación. Ya no solamente las familias que se han quedado en las casas. ¿Tenéis hijos de edad ya para emanciparse? Sí. ¿Y sois capaces de echarlos? Porque se nos van a hacer viejos en las casas de los padres. Y esos jóvenes necesitan tener su propia casa, necesitan tener su propia vida y si lo desean, necesitan tener su propia familia. Y para ello, el gobierno de turno y los poderes públicos, artículo 45, que se les llena la boca de hablar de la Constitución, dice que tienen la obligatoriedad de promover las condiciones necesarias y hacer los cambios normativos que sean pertinentes, pero que la ciudadanía tiene como derecho el tener una vivienda digna. Ante esta situación nos tiramos todos las manos a la cabeza. Ahora vemos lo que están pasando en las grandes capitales. ¿Hay derecho de verdad a que familias que llevan toda la vida viviendo en los barrios populares de las grandes capitales ahora se tengan que ir de sus barrios por lo que se está consintiendo hacer con los pisos turísticos? ¿O con el encarecimiento de la vivienda de alquiler? ¿Eso hay derecho? Que una familia que tener unos abuelos que han criado ella a los hijos, han criado a los nietos, y ahora nos tenemos que ir de nuestro barrio, ¿y dónde nos vamos? ¿Pero al gobierno le da igual? Ese es tu problema, no es el de ellos.
El de ellos es que cada vez estén más arriba y nosotros más abajo. Sinceramente creo que cuando nos vuelvan a hablar de recortes y de que nos tenemos que apretar el cinturón, deberíamos indicarlos claramente que se aprieten ellos lo que les dé la gana y que nos dejen a los de abajo respirar un poquito, porque no sé qué más quieren apretar cuando no tenemos ni aire. El tema de la vivienda es un tema totalmente preocupante y quiero compartir algo con vosotros. No como candidata, como ciudadana. Mis padres han vivido la misma situación por la que han atravesado 700.000 familias. Mi padre ha trabajado toda la vida en un buen puesto de trabajo y cuando se va a prejubilar se le ocurre la gran idea de embargar su casa para pedir un aval y para poner un pequeño negocio para mí, hija única, darme un pequeño futuro. Se meten, avalan su casa pagada después de toda una vida de duro trabajo y de esfuerzo, de una vida honrada, y de repente llega la crisis, esa que ya ha pasado y que yo sigo viviendo, llega esa crisis. Y entonces empiezan a aparecer recibos cada vez más elevados de hipoteca, llegando a pedirnos y exigirnos el pago de 2.800 euros mensuales por un negocio que no valía prácticamente absolutamente nada. Detrás de todo esto estaban las cláusulas abusivas, los intereses de demora y todas esas cláusulas que sabemos, porque así lo han dicho los tribunales europeos, que son totalmente ilegales. Empiezan los problemas. Eso ha sido un episodio de lo más dramático que os podáis, no sé si lo habéis vivido en personas cercanas. El ver cómo pierdes tu vivienda y que te la van a arrebatar es una de las cosas más traumáticas, cuando además vienes de otra generación, una generación que como te faltases un día el recibo de la luz, mi padre se ponía a temblar porque estaba muy acostumbrado, no es como ahora los jóvenes que bueno, pues si no puedo ya lo pagaré cuando pueda, porque la crisis nos ha obligado como a acostumbrarnos. Pero para las personas de la edad de mi padre eso no era. Fue una lucha totalmente incansable. Mis padres finalmente perdieron su vivienda. Mi papi el año pasado se cansó de luchar, decidió que no tenía más fuerza y decidió que no quería seguir viviendo. Esa es mi situación personal, pero es que como esa situación personal es la situación personal de muchísimas familias. Es que cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de cifras, nos olvidamos de que detrás de esas cifras, de esos 700.000 desahucios, hay 700.000 historias de familias que han atravesado durante muchos años una situación realmente dramática y que en muchos casos les ha llevado a tomar en momentos de debilidad decisiones que no hay vuelta atrás. Durante todo ese tiempo yo esperé, sobre todo en los primeros años, que el gobierno, es un golpe en la mesa, yo decía, joder, son tantas familias afectadas, esto no puede pasar en mi país. ¿Cómo el gobierno, que a mí me tiene que representar y proteger mis derechos y garantizármelos, se va a quedar de brazos cruzados mientras nos roban las casas? Era algo impensable. ¿Sabéis qué pasó? Que esa ayuda, ese rescate que necesitábamos la ciudadanía nunca llegó. ¿Sabéis quién recibió el rescate? Los bancos. Los que se habían quedado con nuestras casas, con nuestros hogares, fueron los que recibieron el rescate. Y ese rescate lo ha pagado también mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre han pagado el rescate de la entidad bancaria que se quedó con sus casas y con la vida de mi padre. ¿Hay derecho, compañeros? Yo creo que no hay derecho. Yo creo que siempre me gusta lanzar el lado positivo, que tenemos que volver a fijar muy bien cuál es nuestro objetivo, que tenemos que ser nosotros los que demos el golpe en la mesa y que el 10N, yo ya no quiero ni sacar buenos resultados, quiero ir a ganar, quiero que salgamos a ganar, quiero que levantemos la cara y le digamos a toda la gente obrera, a toda la gente trabajadora, que el Partido Socialista no es un partido de izquierdas, que el Partido Socialista, compañeras, ha copiado nuestro programa. No se han molestado ni en hacer un programa, pero total, yo me pongo en su lugar y digo, ¿para qué voy a hacer un programa si no lo voy a cumplir? Nos ahorramos el trabajo, ya cojo el programa de estos y ya lanzo yo las propuestas. Bueno, pues si queréis que esas propuestas del Partido Socialista que nos han copiado a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos se cumplan y se lleven a cabo, lo que hay que hacer es votar al único partido de izquierdas que tenemos ahora mismo en el tablero de juego. Y ese único partido de izquierdas es Unidas Podemos. Así que nos vamos a ganar y vamos a por todas y vamos a dar ya ese golpe en la mesa que como no lo han dado ellos, nos toca a nosotros darlo. Y una cosa más quiero decir, tenemos que implantar todas las políticas que tenemos pensadas en vivienda en cuanto al control del alquiler, en cuanto a la dación de pago. No pueden ser que se queden con nuestras viviendas y encima nos quedemos pagando una deuda, eso no se puede permitir. Tenemos que facilitar el alquiler para los jóvenes, tenemos que hacer contratos de alquiler que no traigan inestabilidad a las familias y que sean contratos de alquiler duraderos en el tiempo. Tenemos que presionar a los grandes tenedores de los inmuebles
a poner esas casas que tienen vacías y que nos han robado al servicio de la ciudadanía, porque ellos son los principales responsables del grave problema que han causado en nuestro país. Y tenemos que impulsar y promover con muchísima fuerza y con muchísima valentía todas esas medidas que nos dicen que no se pueden, pero realmente es que no se puedan, es que no les da la gana y no quieren, porque no les interesa. Vamos a salir y vamos a demostrarles que esas medidas se pueden hacer y que se puede cumplir la responsabilidad que al final tenemos como políticos. Y es que la única responsabilidad que tenemos como políticos es representar a la ciudadanía, es defender y garantizar sus derechos y es buscar el bienestar de la mayoría social. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y un placer compartir con vosotros espacio y tiempo. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Creo que cada vez que hablas das una lección a todo el mundo. Gracias por tu valentía. Por último, estamos viviendo un periodo bastante convulso últimamente, estos últimos años a nivel político, varias elecciones en poco tiempo, falta de acuerdo. Está el tema de Cataluña por en medio, porque muchos sabemos que utilizan con fines electorales y no para solucionarlo, que es lo que deberían hacer. Así que ahora va a intervenir nuestro compañero Pablo Echenique para hablarnos del momento político que estamos viviendo y de las soluciones que aporta Unidas Podemos a este momento. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañeros, compañera, por tu última intervención, que me ha puesto los pelos de punta. Creo que es en estos momentos en los que se nota que lo de que todos somos iguales es uno más de los mantras de los mayordomos de los millonarios. Creo que cuando uno toca a la gente de Podemos con las manos, se cae al suelo, ¿no? El mantra de que somos todos iguales, y es un lujo escuchar a algunos compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar aquí hoy de nuevo presentando la candidatura de Jorge, acompañando a Jorge y a los compañeros y compañeras de Castilla-La Mancha. He compartido muchas horas de trabajo con Jorge, me ha tocado coordinar la elaboración del programa de Podemos, y la parte económica es fundamental, y sin compañeros como Nacho Álvarez o como Jorge Upson no hubiéramos sido capaces de armar un programa solvente en lo económico. Pero es que además de la solvencia, decía antes en los medios de comunicación, que decía José Luis San Pedro, que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Jorge, además de solvente, es del segundo tipo de economistas, y creo que esto es clave en estos momentos, y creo que sois muy afortunados y afortunadas de tener un candidato por esta provincia como Jorge. Es además un placer para mí poder estar hoy hablando también de economía, porque parece que hubiera un único tema del que hablar en España, o si me apuráis dos, ¿no? Voy a empezar por el que se hablaba hace unos días, pero se ha dejado de hablar, que es la exhumación de la momia, que no deja de ser un tema importante, es decir, que acabemos con un mausoleo homenaje a un dictador, cosa que sería impensable en Alemania, que hubiera un mausoleo gigante homenajeando a Hitler, ¿no? A que fueran a peregrinar nazis. Pues aquí parece que nos ha costado 40 años. Es importante que no exista ese mausoleo homenaje, pero es evidente que no se cierra el círculo de la transición. Como ha dicho Pedro Sánchez, es evidente que sigue habiendo decenas de miles de demócratas en las cunetas, que sigue habiendo juicios políticos del franquismo por anular, que sigue habiendo torturadores en la calle con medallas, que sigue habiendo que no están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, o que sigue habiendo miles de millones de euros de propiedades expoliadas a republicanos en España y en manos de familias pues, que hicieron su fortuna al calor del franquismo, y que a día de hoy pues, muchas de ellas controlan grandes empresas del IBEX 35. Arreglar todo eso sí cerraría el círculo de la transición. Sacar a la momia en helicóptero, bueno, pues es algo que seguramente habrá que hacer,
pero que no es lo único que hay que hacer en este tema. Y luego hay el único tema actual, ¿no?, que ha sustituido estos días a la exhumación de la momia, que es Cataluña, que efectivamente, de nuevo, es un tema importante. Es un tema importante, por eso hoy mismo Pablo está reunido con el presidente en funciones, porque es un tema importante, pero parecería que más que darle tratamiento de problema de Estado, que es lo que es, se le está dando un tratamiento instrumental como el elemento que serviría de pegamento para un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular y el PSOE después de las elecciones. Parece que este es el tratamiento que se le está dando a un problema que debería ser de Estado y no debería ser la excusa del PSOE para ponerse de acuerdo con el PP para formar un gobierno. Y esto no es así porque lo digamos nosotros, es que es cada vez más evidente. Hemos visto un montón de señales. Antes de la convocatoria electoral, Pedro Sánchez pidió muchas veces el voto al Partido Popular, mientras decía que nosotros éramos su socio preferente. Muchas veces pidió el voto. Le mandaron una carta, de hecho, un montón de diputados y diputadas del PSOE, Popular, pidiéndole el voto. Ahí estaban firmando Ábalos y Adriana Lastra, nada menos, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE y el secretario de organización del PSOE. Y después de la convocatoria electoral, pues hemos visto más señales. Hemos visto a Felipe González reuniéndose en Galicia con Mariano Rajoy y ya empezando a jugar con la idea de lo que ellos llamaron una coalición incómoda. Bueno, a lo mejor si se ponen de acuerdo en Cataluña, en el tema catalán, es menos incómoda, ¿verdad? Hemos visto a Almeida, el alcalde de Madrid, decir que se imagina perfectamente un gobierno en el que tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado formen parte. Es decir, un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el PSOE. Hemos visto al Periódico de Cataluña, que es un medio de comunicación bastante afín al PSOE, no sospechoso de decir cosas incómodas para el PSOE, publicando que Pedro Sánchez tiene un plan express para llegar a un acuerdo con el PP después de las elecciones. Y hemos visto la posición de Pedro Sánchez en los últimos días, en las últimas semanas, respecto del conflicto catalán, que más allá de entrar a juzgar si nos parece bien o nos parece mal, lo que es un hecho es que se parece bastante poco a la posición con la cual se presentó a la Secretaría General del PSOE, en la que hablaba de diálogo e incluso de plurinacionalidad, y se parece bastante a lo que ha planteado pues, en los últimos meses y en los últimos años el Partido Popular y Ciudadanos. Y aquí hay que recordar, como dice Andrés Juliana en un artículo reciente, que a lo mejor no es casualidad que esta campaña electoral coincida con la sentencia del Procés, que Pedro Sánchez conocía perfectamente los tiempos de esa sentencia. Y esto no lo digo yo, lo dice uno de los periodistas más informados del ámbito estatal y del ámbito catalán en particular. Y aquí creo que hay dos claves que señalar. La primera es que si bien Cataluña parece que va a operar como ese pegamento, como el relato, ¿no?, que llaman ahora, lo que antes se llamaba cuentos chinos, milongas, ¿no?, ahora se llama el relato, como el relato, parece que va a operar como el relato para formar un gobierno entre PP y Partido Socialista. Sin embargo, el objetivo principal de ese gobierno no sería resolver el problema catalán. Ese no es el objetivo principal, será seguramente la excusa que pongan encima de la mesa. Como decía Jorge, el objetivo lo declaró hace pocos días Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dijo que si viene una futura crisis, que si hay realmente una desaceleración de la economía, pues lo que hay que hacer es mantener la flexibilidad de la reforma laboral del PP. Flexibilidad es una palabra que está expresada en el idioma neoliberal, pero si la traducimos al castellano,
Si pasamos de neoliberal a castellano, si cogemos el diccionario castellano-neoliberal, neoliberal-castellano, flexibilidad significa que te despiden más fácil, que los contratos temporales sustituyen a los contratos fijos y que te bajan los salarios. Esto básicamente significa flexibilidad, para que nos entendamos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el objetivo de ese gobierno entre PP y PSOE, solidificado, pegado por la excusa catalana, no sería el problema catalán. Sería garantizar que si viene una nueva crisis, vuelven a hacer exactamente lo mismo que hicieron PP y PSOE la última vez, que también lo hicieron juntos, porque la reforma del artículo 135 de la Constitución española la hicieron poniéndose de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Recordemos, un artículo que dice nada menos que los intereses de los grandes acreedores, de la banca alemana y de otros grandes acreedores, están por delante de la sanidad, de la educación, de la ley de dependencia. Que antes que cuidar a nuestra gente, que antes que sanar a los enfermos, que antes que dar educación a los chavales y a las chavalas, está pagarle la deuda a la gran banca. Eso dice el artículo 135. ¿Qué hicieron también? Como comentaba Jorge, 2 reformas laborales, metiendo flexibilidad. Flexibilidad por un tubo. La primera, Zapatero. La segunda, Rajoy. Los dos hicieron reformas laborales. ¿Qué hicieron también? Recortes en el sistema de servicios públicos. En la ley de dependencia, en la sanidad, en la educación, en mi campo también, en la ciencia y la innovación. No es un servicio público, pero ayuda a que la economía vaya un poco mejor. Y además de hacer todo esto, que es poner el peso de la crisis económica en la espalda de la gente normal, rescataron a la banca, como comentaba antes la compañera, rescataron a la banca. Para la banca no hubo recortes, para la banca hubo 60.000 millones, hubo más, pero 60.000 los dan por perdidos. Hubo más de 60.000, pero dicen que hemos perdido 60.000 millones del rescate bancario. Y hubo leyes represivas contra las protestas, como las leyes Mordaza, porque claro, si estás machacando a la gente corriente, a lo mejor a uno le da ganas de protestar. Entonces todo este paquete no puede venir no acompañado de un poquito de represión. También hubo un poquito de represión. Esta es la primera clave del momento político que estamos viviendo en esta campaña. Cataluña como relato, no como problema de Estado, que es lo que debería ser, si tuvieran altura de miras, como excusa, como pegamento para una coalición incómoda, como la llaman Felipe y Rajoy, entre el PP y el PSOE. Segunda clave de la campaña que estamos viviendo. La cosa no es tanto un gobierno entre PSOE y PP. Si dieran los números, podría ser entre PSOE y Ciudadanos, perfectamente. Lo que pasa que, claro, si Rivera se desploma, que es lo que parece que va a pasar, pues no dan los números. Entonces lo tiene que hacer con el PP, pero la clave no es tanto que sea con el PP. La clave es que Unidas Podemos esté fuera del gobierno. Esta es la clave. Es cualquier gobierno, no importa cuál, siempre y cuando Unidas Podemos esté fuera del gobierno. De hecho, esto es lo que lleva pasando desde 2015. Desde 2015. Y conviene acordarse de lo que ha pasado, porque esto explica muchas cosas. Después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, entre Izquierda Unida y Podemos teníamos más votos que el PSOE, sumados. Y daban los números para hacer un gobierno de coalición. Daban los números. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Hacer un pacto con Rivera, poniendo políticas económicas en ese pacto que le gustarían mucho a Bruselas y a los banqueros, ¿no? Que les gustarían mucho, y además que no sumaba, que nos han venido diciendo estos meses que era gravísimo que no sumásemos
176 escaños entre PSOE y Unidas Podemos, y es que ellos sumaban menos con Rivera después de las elecciones de 2015. Pues bien, como no les salió la jugada de evitar que Unidas Podemos estemos en el gobierno, pues fuimos a una repetición electoral. Y después de la repetición electoral, volvían a dar los números para hacer un gobierno de coalición. Volvían, pero tampoco querían. Había dos sectores en el PSOE. Uno que quería regalarle la abstención a Mariano Rajoy, que fue lo que finalmente pasó. El sector de Susana Díaz. Y el otro sector, el de Pedro Sánchez, no quería un gobierno con nosotros. Quería volver a repetir las elecciones. Lo que pasa es que perdió. Su sector perdió. El sector de Susana Díaz acabó defenestrándole en el Comité Federal y su sector perdió. Y Pedro Sánchez dimitió de la Secretaría General, se fue, se abstuvo el PSOE y le dio el gobierno a Mariano Rajoy. ¿Pero por qué digo que los números daban para hacer un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos? Porque luego hicimos la moción de censura con exactamente el mismo Congreso de los Diputados, donde era evidente que daban los números, e hicimos presidente a Pedro Sánchez gratis, a cambio de nada. Si es presidente Pedro Sánchez ahora, es porque Pablo Iglesias hizo un montón de llamadas de teléfono en esos meses. Después de todo esto, vuelve a haber elecciones, el 28 de abril, vuelven a dar los números, más ampliamente si cabe, y para qué os voy a contar el final, si ya lo sabéis todos, que el presidente en funciones no hubiera podido dormir, si hubiera habido ministros o ministras de Unidas Podemos. Con lo cual, pues una de las claves de lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años es que lo fundamental para ellos, para los poderes económicos y para los partidos que quieren proteger los privilegios de los poderes económicos, no es tanto que sea Pedro Sánchez solo, Pedro Sánchez con el PP, Pedro Sánchez con Ciudadanos. Lo fundamental es que no esté Unidas Podemos, porque saben que con Unidas Podemos algunas cosas van a cambiar si estamos en el gobierno. Cuando Pedro Sánchez dice que dormiría mal por las noches, está siendo sincero, está diciendo la verdad, porque sabe que si nosotros y nosotras formamos parte del gobierno de España, van a cambiar algunas cosas, y algunos banqueros, algunos dueños de eléctricas, algunos dueños de fondos buitre, algunos dueños de medios de comunicación propiedad de los anteriores, a lo mejor le llaman a madrugada y le perturban un poco el sueño. Ese momento, esa entrevista de Ferreras, ese momento es un momento sincero de Pedro Sánchez, es un momento sincero. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Por qué llevan 5 años, un poco menos, intentando evitar que Unidas Podemos entre en el gobierno? Pues porque si nosotros estamos en el gobierno se tendrían que cumplir algunos artículos de la Constitución española. Para ello solamente hay uno, el 155, pero hay bastantes más, y saben que si nosotros estamos en un gobierno, pues habría que cumplir los artículos que dicen que tiene que haber pensiones dignas y que se tienen que actualizar periódicamente para que sigan siendo dignas cuando va pasando el tiempo. Los artículos de la Constitución que dicen que tiene que haber un empleo digno, que la gente tiene derecho a trabajar y tiene derecho además a percibir una remuneración que le permita el sostenimiento de su familia, no solamente a trabajar. Los artículos que protegen el derecho a la vivienda, que comentaba la compañera, que se violan sistemáticamente en España. Si fueran constitucionalistas de verdad y no de charanga y pandereta, como dice Pablo, estarían defendiendo que la gente tenga vivienda. Pero no, solamente hablan de un artículo de la Constitución, que parece que es el pegamento entre el PSOE y el PP. Y además saben que si nosotros estamos en el gobierno, nosotros no vamos a seguir posponiendo para siempre los retos que tenemos como país. No vamos a seguir dejando para después las cosas importantes que hay que hacer en España. No vamos a dejar para después la transición ecológica, a cuando vengan bien dadas, a una época de vacas gordas. No,
Vamos a abordar ese reto, esa oportunidad de cara, de frente, si estamos en el gobierno. No vamos a posponer la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. No vamos a posponer que haya una revolución en la economía de cuidados para que estemos al nivel de los países del norte de Europa, que además generaría un montón de empleo, además de igualdad entre hombres y mujeres. No vamos a posponer la repoblación de las zonas despobladas de nuestro país, de volver a dar dignidad a la gente que ha tenido que abandonar sus pueblos o que ve cómo sus pueblos se mueren. No vamos a posponer eso tampoco, ese reto tampoco. Y saben que si nosotros estamos en el gobierno, va a haber que hacer una reforma fiscal. Va a haber que cumplir el artículo 31 de la Constitución española, que dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Progresivo significa que los que más ganan tienen que pagar no solamente más, sino un porcentaje mayor de sus ingresos, de sus beneficios. Pues eso a día de hoy no se da. El impuesto de sociedades establece un tipo nominal de un 25% para las sociedades, y las pymes, prácticamente todas, pagan de tipo efectivo el tipo nominal. Pagan un 25% de impuestos. Prácticamente todas las pymes de España. Pues bien, en el año 2016, el Banco Santander ganó 7.000 millones de euros en ese ejercicio y pagó un 0% del impuesto de sociedades. A día de hoy, el impuesto de sociedades es inconstitucional. Viola el artículo 31 de la Constitución española. Saben que si nosotros estamos en el gobierno, vamos a poner un impuesto a la riqueza, vamos a poner un tipo mínimo de 15% efectivo en el impuesto de sociedades, saben que vamos a poner un impuesto a la banca y además saben que le vamos a bajar los impuestos a las pymes del 25 al 23 y que le vamos a bajar el IVA a los productos de higiene femenina, a los productos veterinarios. Saben que le vamos a bajar los impuestos a la gente que menos gana. Eso también lo saben. Y todo esto, que saben que haríamos, como ha comentado Jorge y ya voy acabando, es especialmente importante si viene una crisis. Especialmente importante si viene una crisis. Si no viene, hay que hacerlo. Pero si viene, es todavía más importante hacerlo. Y esto cada vez es un consenso mayor entre los economistas. Alemania, que está en recesión, si me equivoco, Jorge me corrige, está en recesión, ha dicho que va a invertir 50.000 millones en una transición energética. Esto ha dicho Alemania. Cada vez hay más consenso en que hay que hacer esto, en que hay que hacer todo lo contrario que ellos hicieron la última vez. Decía Irene Montero el otro día, en un evento, una cosa que me pareció muy inteligente. Dijo, para saber si un programa electoral es verdaderamente ecologista y es verdaderamente feminista, mirad la parte de economía. Mirad la parte de economía. Yo añado, para saber si un programa electoral es verdaderamente ecologista, verdaderamente feminista y tiene capacidad de cumplir las promesas que hay ahí, mirad específicamente la parte de reforma fiscal. Mirad específicamente la parte de si se van o no se van a subir los impuestos a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. Porque si viene una crisis y leéis un programa electoral en el cual no hay una reforma fiscal que diga que va a subir los impuestos a los que más tienen, es enormemente probable que os quieran robar la cartera. Enormemente probable. Y la pregunta fundamental de estas elecciones es esa. No es si el 155 más corto o más largo, si más flojo o más fuerte, si más blando o más duro. No es si sacan a la momia en helicóptero o la sacan en ala delta del Valle de los Caídos. La pregunta es si el siguiente gobierno que tenga nuestro país va a blindar los derechos de la gente,
va a afrontar los retos que tenemos como país y las oportunidades que ello implica, y si va a afrontar la crisis como la última vez o la va a afrontar haciendo todo lo contrario. Esta es la pregunta. ¿Qué fuerza política tiene que estar en el gobierno de nuestro país para que, si viene una nueva crisis, hagamos todo lo contrario de lo que hicimos la última vez? Y la respuesta a esta pregunta es evidente. Y no, ni siquiera tengo que contestar yo. Ha contestado Ana Patricia Botín, ha contestado la COE, el señor Garamendi, que decía que subir el salario mínimo a 900 euros era una barbaridad, mientras decía que su salario de 200.000 euros al año era un salario modesto. El señor Garamendi ha contestado a esta pregunta. El presidente del Círculo de Empresarios ha contestado esta pregunta. Ha dicho que menos mal que se han repetido las elecciones, porque él tampoco hubiera podido dormir con ministros y ministras de Unidas Podemos en el gobierno. Hasta el fondo buitre Blackstone ha contestado a esta pregunta. La única garantía de que el PSOE y el PP no formen un gobierno de coalición para volver a hacer recortes si viene una nueva crisis, pues es que Unidas Podemos esté fuerte después del 10 de noviembre. Y ya digo, no es porque lo diga yo, basta escuchar a la gente muy poderosa de este país para entenderlo. Es la única garantía de que si hay que hacer recortes, esta vez se van a hacer por arriba y no se van a hacer por abajo. Es la única garantía. Es la única garantía de que las familias tengan seguridad vital, puedan mirar al futuro pues sin incertidumbre, sin miedo, sabiendo que, bueno, a los suyos les va a ir bien en los años que vienen. Es la única garantía de que la ley sea igual para todos. Puede ser que unos paguen impuestos y otros paguen un 0% de impuestos. Y es la única garantía, como decía el otro día Nacho Álvarez, que me gustó mucho, es la única garantía de que dormir bien no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos los españoles. Es la única garantía. Esto explica lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Esto explica las cloacas del Estado y muchísimas cosas más. Entendiendo esto se entiende muchísimas cosas que han pasado en nuestro país, y también se entiende lo que vais a ver y lo que estáis viendo estos días en la televisión. También se entiende lo que vais a ver y lo que estáis viendo en la televisión. Y esto es lo que tenéis que explicar a amigos, a familiares, a todo el mundo en estos días que quedan, porque, bueno, digamos que ya sabemos para quién van a hacer campaña ciertos medios de comunicación, ya lo sabemos, con lo cual nos toca a la gente consciente hacer campaña con nuestros medios, que es el boca a boca, que es el charlar con amigos y explicarles cómo son las cosas y convencerles de que si queremos tener un país mejor, pues toca ir a votar, y toca ir a votar Unidas Podemos, porque la cosa está bastante clara. Yo soy optimista, a mí ya me conocéis. Yo creo que si después de una operación mafiosa gestionada desde el Estado, casi seguramente dirigida por el Partido Popular, para destruir a una fuerza política democrática en España, mediante basura falsa, emitida durante meses, por no decir años, en la práctica totalidad de los medios de comunicación. Si todavía estamos aquí, y todavía resistimos, y todavía hay millones de españoles que nos están votando, significa que las cosas se pueden cambiar. Y a veces no salen a la primera. Al principio, el sentimiento fundamental que tenían nuestras campañas era lo que llamábamos ilusión. La ilusión está muy bien, es un sentimiento feliz, pero hay un sentimiento más maduro, que es la perseverancia, ¿no? Cualquiera que se saca una carrera, o que intenta conseguir un trabajo, o que se hace una tesis, sabe que tarda tiempo en conseguir
esas cosas. Bueno, pues vamos a tardar, espero que poco, en que haya un gobierno diferente en nuestro país. Vamos a perseverar, yo soy optimista, yo creo que no nos va a ir mal, pero cuanta más fuerza tengamos, más probabilidades hay de que la próxima recesión económica, de que la próxima crisis se afronta al revés que como afrontamos las anteriores. Y en concreto, en esta provincia y en Castilla-La Mancha en general, pues os toca convencer al doble de gente que en otros sitios. Así que tenéis el doble de tajo. Muchísimas gracias a todos y a todas, y perdón por la chapa que os he soltado.